Dice la palabra de Dios de esta manera. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tome su lugar. Mientras ellos salían, dice, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Alguien me hacía esta pregunta: pastor, ¿tiene poder Satanás? Satanás tiene poder con aquellos que no están con Dios, con aquellos que no obedecen a Dios. Satanás tiene poder con los rebeldes, con los desobedientes, pero no contra un hijo de Dios. Un hijo de Dios, dice la promesa, resistid al diablo y el diablo va a tener que huir. Satanás no se atrevía a tocar a Job si no es por el permiso de Dios. ¿Está escuchando? Entonces, de suma importancia que su vida y la mía esté en suma obediencia a Dios. Que el diablo, Satanás, no tiene poder con un hijo de Dios. El apóstol Pedro dice: Satanás anda como león rugiente viendo ¿qué? A quién devorar. Anda alrededor, pero él no puede devorarte a no ser que tú se lo permitas. ¿De qué manera? Cediendo al pecado, a las tentaciones, etcétera, etcétera. Al contrario, la promesa para el Hijo de Dios es: hollarás serpientes y escorpiones y nada os dañará. El apóstol Pablo dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Es obvio, el diablo tiene poder con los desobedientes y rebeldes. Y aquí vemos un caso de ello. Una persona, imagino que era varón, dice mudo, no dice muda, endemoniado. Alguien que, ya sea por errores de sus padres, padres que desde que están pequeños sus hijos lo llevan con el curandero, lo llevan con el brujo, lo llevan con el hierbero. Así me tocó un caso a mí en Centroamérica. Un muchacho le dio un dolor de estómago y los padres, por ignorancia, llevaron a su hijo con un brujo y el brujo le dijo: le voy a dar este jarabe para que él se mejore. Hermanos, qué mejorar ni qué nada. Cuando yo llego a ese lugar, en la noche me tocaba empezar la campaña, la predicación, y en vez de recibirme los hermanos con una comida o algo, me dijeron: pastor, tenemos que ir a orar por un endemoniado. Este joven se puso peor, peor y peor y peor, de tal manera que ese jarabe que le dieron lo hizo, como dice en nuestro pueblo, lo puso loco.
Lo endemonió de tal manera que a sus propios padres ya no reconocía y los golpeaba. Entonces, entre sus primos y hermanos mayores tuvieron que amarrarlo en un poste, porque la pobre madre la tenía bien golpeada, bien aruñada, y así amarrado le daban la comida por la boca, que si lo soltaban, golpeaba a todo el mundo que se le pusiera enfrente. Y todo empezó por un dolor de estómago. Aquí vemos a un joven de la misma manera, que el mismo diablo lo dejó mudo. ¿Está escuchando? Un demonio no tiene potestad con un hijo de Dios para dejarlo mudo. Al contrario, nosotros lo dejamos mudo. ¿Sí me explico? Pero aquí vemos el caso de hijos, por causa de los padres, por la ignorancia, etcétera, etcétera, caen en esta clase de enfermedades. Hay enfermedades genéticas, enfermedades heredadas, enfermedades naturales, enfermedades por cuestión de descuido alimenticio, ¿sí me explico? Pero también hay enfermedades directamente causadas por demonios. Y eso usted lo tiene que saber, porque sería injusto que usted no lo supiera. Porque los evangelios habla de varios casos donde personas, los mismos demonios, como en este caso, los enfermó directamente. En otros casos dice, había otra persona que tenía su columna toda encorvada, y hasta que el demonio no salió, entonces la columna se enderezó. Tenga cuidado. Si usted está apartado de Dios, usted no tiene la cobertura de Dios. Si usted no es obediente a Dios, aunque usted ande 40 manojos de ajo, usted está expuesto a todo lo que el diablo le quiera hacer. La mejor cobertura para el cristiano es la seguridad que tenemos, que somos hijos de Dios. Y después de que tenemos esa seguridad que somos hijos de Dios, entonces tome la armadura de Dios y a pelear la buena batalla, dice el apóstol Pablo. Este joven, este varón, esta era la causa de su impedimento de hablar. Un demonio lo había dejado mudo. Se lo llevaron a Jesús. Jesús echó fuera al demonio. ¿Y qué dice? ¿Y el mudo qué? Habló. O sea, quien tenía la potestad sobre la vida de este varón era el mismo diablo, el mismo Satanás. Y echado fuera el demonio, dice el verso 33, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Imagínense lo que se puede lograr con Dios en la vida de uno, con el Espíritu de Dios. Verso 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Y qué les contestó Jesús? Vamos a ir a Mateo 12, 24. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. En otras palabras, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no tienen ni siquiera sentido común. ¿Me está escuchando? Ustedes se ven tan ridículos delante de la gente por lo que dijeron. Porque ¿cómo dicen que yo por el diablo he hecho fuera a otro diablo? No tiene sentido. Si yo por el diablo echara fuera a los demonios, estoy dividiendo, ¿qué? La misma casa. O sea, no tiene lógica.
Pues los fariseos no sé por qué se atrevían a abrir la boca delante del sabio. ¿Me está escuchando? ¿Ha escuchado usted a alguien que carece de conocimiento hablar? Se oye tan ridículo hablando que le conveniera mejor no abrir la boca. Este era el caso de los fariseos. Siempre Jesús los dejaba, ¿qué? Avergonzados. Por lo menos hablaran con algo de lógica, pero nada. Oh, esto está echando fuera el demonio por el mismo demonio, el mejor, el más alto de los demonios, Belcebú. Jesús les dio una respuesta natural para que todos entendieran. ¿Cómo voy a echar fuera yo a un demonio con otro demonio? No tiene lógica, no tiene sentido. Mi reino no tiene nada que ver con ese reino. Y mi reino está declarando ahora que tiene potestad sobre ese reino. El reino de Jesús, el reino inconmovible, dijo Daniel, dijo Nabucodonosor. Un reino sempiterno, un reino eterno. ¿Me está escuchando? Hay algo que yo aprendo de esto. La verdad no se puede contradecir con otra verdad. ¿Está pensándolo o lo dejé confundido? Lo que yo aprendo de aquí es esto: la verdad no se puede contradecir con otra verdad, porque la otra verdad siempre va a estar de acuerdo con la verdad. Entonces, la verdad genuina solamente se puede contradecir o denunciar con algo falso. Como los fariseos no tenían algo verdadero para decirle a Jesús, para contradecirle, entonces le contradicen ¿con qué? Con algo falso. Porque si los fariseos hubieran dicho algo verdadero, no se hubiera contradecido con la verdad de Jesús. ¿Quién es el dueño de la verdad? Jesús. Entonces, la verdad no se puede contradecir con otra verdad. Entonces, de la única manera para contradecir la verdad es con una ¿qué? Falsedad o con una mentira. Por eso es que los fariseos no tenían otra cosa más que contradecir con cosas que no eran verdades. Cuando alguien, hermano, y esto le va a ayudar mucho a usted, como me ha ayudado a mí, cuando alguien ya está determinado a no creer en Dios, así usted le muestre los principios, las bases, así usted le delinee la palabra de lo más claro, no va a aceptarlo. ¿Me está escuchando? Nada, ninguna razón, ninguna verdad, ningún fundamento, ninguna doctrina, mi amado hermano, le va a traer luz a él. Alguien que ya está determinado a no creer. Así eran los fariseos. Miraban el poder de Dios en acción y nada de eso ¿qué? Los convencía. Porque ellos ya estaban determinados ¿en qué? En no creer. Le decían cualquier cosa para ver si lo atrapaban en algo bíblico y Jesús los dejaba callados y ni aún así los convencía eso para que siguieran a Jesús. Alguien que ya está determinado a no creer. Qué triste, ¿verdad? ¿Sabe que eso yo lo he vivido? He visto personas que han entrado a este lugar, han estado ante la presencia de Dios. Dios les ha dado la oportunidad que el Espíritu de Dios los ha quebrantado, han llorado en la presencia de Dios, pero están determinados a seguir en su camino, han determinado a seguir en su pecado y pierden toda la bendición de Dios y nunca más los vuelve a ver uno. Ya están determinados al igual que los fariseos
a no seguir a Cristo. Algunos de ellos son fanáticos, como los fariseos andaban donde quiera que Jesús andaba. ¿No conoce usted personas que en cualquier campaña ahí están? Cualquier congreso ahí están, cualquier concierto ahí están, como los fariseos, pero nunca se convierten, nunca sus vidas son transformadas. Y así pasaba con los fariseos. Ya habían determinado no creer. Miraban el poder, miraban los milagros, como en este caso, un mudo hablar enfrente de sus ojos. Nah, un demonio tiene este, y por eso los echa fuera. Nada los hizo cambiar. Así ha pasado con amigos. Dice: mira, Jacob, veo que todo lo que Dios ha hecho contigo, y ojalá yo un día pueda ser así. Hoy puede ser así, le digo yo. Si recibes a Jesús, sí, pero yo no puedo eso, porque tú sabes, yo soy católico. Bueno, pues, ya están determinados. Saben lo que tienes, pero no quieren al que tienes. ¿Sí me explico? Porque la Biblia es clara: lo de nosotros no es por nosotros, es por Cristo en nosotros. Entonces, ellos lo quieren, pero sin ellos recibir al que nosotros hemos recibido, sin obedecer al que nosotros estamos obedeciendo, sin rendirse al cual nosotros ya nos rendimos. Bendito sea Dios. Por eso le digo: no se preocupe. Cuando alguien, por más que usted le hable, por más que usted le evangelice, por más que usted haga esto, hay personas que están determinadas a no creer. Anduvieron donde quiera que anduvo Jesús, y ni aún así se salvaron. Este es el caso de los fariseos, este es el caso de los saduceos, este es el caso de los escribas. Tuvieron 3 años de ver el poder de Dios, y ni aún así se salvaron. Ojalá que no seamos nosotros o uno de ustedes esos fariseos. Que tengo oídos para oír. Verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Diga conmigo: ciudades y aldeas. Ojalá que este versículo lo leyeran los evangelistas, los que se dicen profetas y apóstoles. Jesús, siendo Jesús, recorría no solamente lo metropolitano, recorría las aldeas también, los suburbios. Cuando Dios me llamó evangelista, yo andaba en un rancho llamado más adentro de Canoa, San Luis Potosí. Y fue un recuerdo tan lindo, porque hermanos de ahí con lágrimas en los ojos me dijeron: qué bueno que usted ha venido hasta acá, porque aquí no llegan evangelistas ni predicadores. Con lágrimas en los ojos. Aquí no llegan evangelistas. Todo, dice, pasan directo a San Luis. Y aprendamos de Jesús. Recorría ciudades y aldeas. Y yo lo tengo comprobado como ministro de la palabra. Cuando voy a mi país, ¿saben quiénes agradecen más esta palabra? Lo de las aldeas. Esa gente, cuando me ven ahí en una tienda o algo y me reconoce, esa gente va y llora conmigo. Y los de la ciudad, como que tienen un poquito más medios económicos más altos, son apáticos para la palabra, para la esencia de Dios, de Jesús. Tienen a Jesús nada más como un estatus, pero no le sirven. Le cantan a Jesús, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de Jesús. Solo aquel que sabe que la gracia es la que lo sostiene, solo aquella que sabe que su amor fue que lo transformó. Con esto no quiero decir que en la ciudad no hay hombres y mujeres de Dios. No, no me malentienda. Pero mi experiencia
Mi experiencia es que hay más gente en esas aldeas, en esos suburbios, en esos lugares fuera de la ciudad donde la gente deja de comer por escuchar la palabra del Señor. Jesús recorría, dice, todas las ciudades y aldeas. Usted no ve ahora un predicador famoso recorrer aldeas. ¿Verdad que es triste? Es triste. Recorren donde hay más dinero. Recorren donde saben que va a haber más entrada económica. Y esto va para todos aquellos que se llaman ministros del Señor. Enseñando, dice, en las sinagogas de ellos. Enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas, cuando vamos a la historia, se desarrollaron durante el exilio babilónico, aproximadamente entre los años 586 a.C. De ahí en adelante, la sinagoga se convirtió como la comunidad, la vida de la comunidad judía. La sinagoga era un lugar de adoración, pero también en ciertos lugares con los judíos la usaban como una corte, como una alcaldía, si no lo entiende, como corte. Antes del exilio babilónico, la adoración se centraba en el templo de Jerusalén, las cuales los judíos en Palestina asistían, aquellos que vivían menos de 100 millas de distancia de donde estaba el templo de Jerusalén. Pero cuando ellos fueron separados del templo durante los 70 años de captividad, entonces todos empezaron a reunirse en sinagogas. Sinagoga significa un lugar de asamblea o un lugar de reunión. Eso es lo que significa sinagoga. Regularmente las sinagogas estaban localizadas en una loma o al lado de un río. Y la mayoría de sus sinagogas no tenían, como este lugar, no tenían techo. Miembros de la sinagoga se reunían para adorar el sábado, en el segundo día de la semana y en el quinto día de cada semana. O sea, en la sinagoga se reunían 3 veces por semana. El sábado, el segundo día de la semana y el quinto día de cada semana. Estoy tratando eso le estoy diciendo eso para que les ayude a ustedes un poquito les ayude un poquito para que entienda qué es una sinagoga. Jesús recorría las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, diga conmigo, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Usted encuentra a alguien que haya tenido más compasión que Jesús? Primera Juan 4:8 dice, Dios es ¿qué? Amor. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Usted cuando escucha esta palabra compasión de ellas, usted puede entenderlo de 2 formas. Ya sea compasión por los problemas que ellos tenían, las enfermedades que tenían, pero había algo más profundo que Jesús miraba que nosotros no podemos ver, que es la necesidad espiritual. ¿Me explico? Porque el viaje de Jesús a la tierra
no fue para sanar mi cuerpo. El viaje de Jesús, dejar su trono y venir a la tierra, no fue para darme un pan del horno. El viaje de Jesús a la tierra, y ese es el centro de su compasión. Diga conmigo, el centro de su compasión. Al verme hecho pedazos, al verme apartado de Dios, al verme, como dice Isaías, como trapo de ¿qué? De inmundicia, Jesús tuvo ¿qué? Compasión y me vino a buscar. Porque Él vino a buscar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Él vino a buscar. Él tuvo compasión de nosotros. Es más, se lo voy a poner más facilito. ¿De qué le serviría a usted y a mí ser un millonario, tener haciendas, tener todo lo que usted quiera tener, y al final, cuando usted muera, se presenta ante Dios y Dios lo mande para el lado izquierdo, al lugar de tormento? ¿De qué le sirvió todo lo que tuvo? ¿De qué le sirvió que alguien tuvo compasión con usted y le dio una herencia millonaria, si al final de cuentas usted perdió todo? Entonces, realmente, ¿cuál fue el centro de la compasión de Jesús aquí? La necesidad espiritual de las multitudes. Porque ¿qué dice el Señor antes de decir de sanar toda enfermedad? ¿Qué dice? Predicó el evangelio. Predicó el evangelio del reino. ¿Y qué trae el evangelio del reino? Salvación, vida eterna, buenas nuevas. ¿Me está escuchando? Antes de decir sanar, la Biblia dice predicó el evangelio. Entonces su compasión primordialmente estaba centrada en la necesidad espiritual ¿de qué? De las personas. Y al ver las multitudes, dice, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían ¿qué? O que no tienen pastor. ¿Cómo las encontró? Dice, desamparadas. No está hablando de su enfermedad, no está hablando que no tenían dónde dormir. ¿Me está escuchando? Está hablando de algo espiritual. Está hablando de una necesidad espiritual. La compasión que mostró fue producto de esa necesidad espiritual que vio. Mire, una vida, una alma, una familia sin Cristo, así la ve Dios, desamparada. No digamos nosotros que físicamente lo podemos ver. ¿Cuántas personas usted no conoce, familiares, amigos, vecinos, usted no conoce, que usted quisiera ser Jesús para meterse en el corazón de ellos, verdad? Pero déjeme decirle que ni Jesús se puede meter a la fuerza. Ellos tienen que abrir el corazón, ellos tienen que abrir la puerta para que Jesús pueda entrar a sus corazones. Pero usted dice, ay, si fuera Dios yo para poder entrar. Así hay esposas, ¿verdad? Que Señor, ¿cuándo entras al corazón de mi marido? Dios ha tocado el corazón. Lo que pasa es que su marido no quiere abrir la puerta. Jesús no va a romper la puerta. Él dice, yo toco la puerta. Si la abren, entonces yo entro. Él es un caballero. Él no es un emperador. Él no es como los conquistadores que no pidieron permiso cuando vinieron a conquistarnos. Verá que no le pidieron permiso a nuestros ancestros. No, vinieron a matar quien se le opusiera. Cada quien de su país tiene un héroe que murió, ¿sí o no? Jesús respeta tu voluntad. Él no va a forzar tu voluntad, porque la voluntad es propia tuya. Es propia tuya. Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas.
como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Así se ve el mundo, donde quiera que usted ve. Y usted dice, wow, si tan solamente tuvieran a Jesús en su corazón, si tan solamente sus ojos fueran abiertos, porque ¿cómo se ve? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué significa eso? Se lo digo. A algunos no les va a convenir, pero se lo voy a decir. Le puedo usar varias ilustraciones, pero aquí Jesús usó la ilustración de oveja, como una oveja que no tiene ¿qué? Pastor. Una ilustración, no es que esas multitudes impías, perversas son ovejas, ¿sí me explico? Es una ilustración. Él pudo haber usado como un hijo que no tiene padre, como un trabajador que no tiene patrón. ¿Qué pasa con un trabajador cuando el patrón se va para, mira, lo voy a dejar, voy a ir a comer? ¿Qué pasa con esos trabajadores cuando el patrón se va? ¿Trabajan igual de duro? ¿Verdad que no? La oveja cuando no tiene pastor, ¿qué hace? ¡Ay, y se va para donde ella quiere! ¿Qué pasaba cuando antes yo viajaba y salía para otros lugares? Y, el pastor no va a estar esta semana. Se iban y ellos agarraban su vacación también. ¿Sí me explico? Dice, al cabo no se da cuenta. No, yo no me doy cuenta. El que se da cuenta es el que está ahí arriba. Él se da cuenta qué clase de oveja es usted. Entonces, esa es la ilustración que Jesús usó. Así los vio Jesús, como ovejas que no tienen ¿qué? Así es el mundo. El mundo no tiene rienda. El mundo hace lo que quiera. Mire lo que hacen en la Semana Santa, pues. ¿Se van a santificar? No. Se van a pervertir más. ¿Qué hacen en Navidad cuando supuestamente el centro de todo es Jesús? Hacen al revés, hacen siempre lo contrario. En serio. ¿Cómo alguna vez a usted le ha pasado que se ha puesto una playera al revés? Y de repente alguien le dice, oye, tu playera está al revés, ¿cómo se siente usted? Yo no sé cómo el mundo no se da cuenta de que su vida está al revés. Sus pasos, sus decisiones, sus pensamientos, todos van en contra del camino de Dios, del pensamiento, del conocimiento de Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir, como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Qué triste. Así es el mundo, parecido a esa señorita, a ese joven que no obedece a sus padres. Ese joven actúa como que si no tuviera ¿qué? Padre y madre. Así es el mundo. Jesús los vio como ovejas que no tienen ¿qué? Cada quien agarraba por su lado. Hoy cada quien dice, este es mi Dios, y le hace una estatua y lo adora. Como oveja que no tiene pastor, no tiene alguien que lo dirija. Mas Jesús tiene una sola dirección. Dice, el camino no está allá ni allá, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Vamos al verso 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Son pocos. Mas los obreros ¿qué? Son pocos. En otras palabras, Jesús ministró a las multitudes,
no solamente por su necesidad física, su necesidad del cuerpo, como las enfermedades, pero también Jesús ministró a las multitudes o predicó a las multitudes porque ellos tendrían que enfrentar un juicio final. Diga conmigo, juicio final. En la palabra del Señor, casi siempre encontramos estos dos extremos. Dice, Dios es amor, pero luego ¿qué dice? Es también fuego, ¿qué? Consumidor. Los primeros libros de Mateo, dice Juan el Bautista, he aquí el que viene detrás de mí, a cual yo no soy digno ni desatar, ¿qué? La correa de sus pies. Dice, Él os bautizará con espíritu. Glorioso eso, ¿verdad? La promesa a todos los hijos de Dios. Pero ¿qué también dice? También los bautizará con fuego cuyo aventador está en su mano. Aventador es como un abanico, los que se usan para soplar, pero en este caso es un abanico grande, como un rastrillo, con el que usted junta basura. ¿Sí me entiende? Ese es el sentido que da la palabra. También Él bautizará con el Espíritu Santo a quien, a sus hijos, pero también bautizará con fuego cuyo aventador está en su mano para agarrar la estopa. ¿Quién es la estopa? Los impíos, rebeldes, desobedientes. Y los echará, dice, después que los junte con su abanico, los juntará y los echará ¿dónde? Al fuego. ¿Qué representa ahí entonces? El juicio final. El juicio final de Dios. Siempre vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esos dos extremos que se juntan. Joel habla de la gran promesa de Dios de la venida del Espíritu Santo, y en el mismo texto habla también de ¿qué? Del juicio final. Entonces aquí vemos algo parecido. Dice, a la verdad, dice Jesús, la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Son pocos. Donde quiera que usted lee la palabra mies en la Biblia, siempre va relacionada o anticipada a un acontecimiento de un juicio final de Dios para los impíos. Y vamos a ir a ese recorrido para que usted lo entienda mejor. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembraste plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero ¿qué dice? La mies, o sea la cosecha, será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. O sea, siempre que usted lee la palabra mies o cosecha en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, te está anticipando un juicio de Dios. ¿Está escuchando? O sea que la compasión que Jesús estaba sintiendo hacia las multitudes era para prevenir que esas multitudes tuvieran que ir a parar ahí al juicio final, para que escaparan de ese juicio. ¿Me está escuchando? Y dice, la mies es que mucha. Vamos a ir a Joel capítulo 3 verso 11. Joel 3:11.
después de Oseas. Dice así: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar, ¿qué dice? A todas las naciones de alrededor. Oiga el 13. ¿Qué dice el final del 12? A juzgar, ¿verdad? ¿Qué dice el 13? Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. La mies está a punto de ser, ¿qué? Recogida. Y hoy está, dice el Señor, en el valle de ¿qué? De la decisión, donde tú decides si vas a hacer el trigo o vas a hacer la cizaña. Jesús nos dijo: yo no puedo arrancar la cizaña todavía, déjala crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta ese día. Entonces Él va a arrancar solo lo que le pertenece a Él, que es el trigo. Y la cizaña va a ser echada ¿dónde? En el fuego. Ese fuego que nunca se apaga. ¿Te das cuenta? El juicio viene acompañado ¿con qué? Con la mies. Te anticipa la mies de ese día grande del Señor, en el cual una vez por todas hará separación. Ahorita todos estamos juntos, ¿verdad que sí? Vamos al fiesta, vamos al Kroger, ahí entran hijo de Dios y hijo del diablo. No se nota. ¿Sí? Ahí no se nota quién va a ser raptado y quién no, porque todos van caminando, todos van hablando. Pero en ese día de la mies, diga conmigo, en el día de la mies, se sabrá quién es quién. Glorioso, ¿verdad? Vamos a Mateo 13:30. ¿Tenemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya vamos entendiendo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Y qué dijo Jesús? La siega ya está ¿qué? Lista. Ese día ya está llegando. Más pronto de lo que usted se imagina. Y aquí Jesús está diciendo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la siega. Y al tiempo de la siega, grábese esto, yo diré a los segadores, que en este caso son los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dele gloria a Dios.